Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos a este pequeño curso llamado Una breve introducción al método de discretización mimética para aproximación de soluciones. Bueno, quien les habla, Abdul Lugo. Yo soy profesor del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, actualmente en el recinto Emilio Prudón de Santiago de los Caballeros. Bien, digamos que dentro del contenido de esta primera clase vamos a abarcar los siguientes puntos. Primero, un pequeño resumen de los datos de este curso, un resumen del curso en general. Vamos a empezar a hablar sobre un poco de historia, de quiénes son los precursores del método que vamos a estudiar, una breve descripción de qué son los métodos miméticos, una introducción, dónde podemos aplicarlos, es decir, dónde vamos a poder utilizar los métodos miméticos, una motivación en general, hablando de varios aspectos de los métodos numéricos y en particular del método mimético, y luego vamos a comenzar con parte de la teoría y la construcción del método. Inicialmente vamos a hacerlo en el caso unidimensional y luego en el caso bidimensional, ¿no? Entonces hasta allí que terminaríamos la clase de hoy, hasta la construcción de la malla unidimensional. Bien, este curso, digamos que tiene... ¿Esto por qué sale aquí? Este curso se llama, como lo dijimos, una breve introducción al método de discretización mimética para aproximación de soluciones. Y los objetivos que se tienen planteados para este curso, el primer objetivo es realizar un estudio sistemático y detallado para calcular los operadores de discretización mimética en una dimensión y en dos dimensiones. Y como segundo objetivo, si nos da el tiempo y el espacio, sería comparar los resultados que se obtienen usando los métodos miméticos con otros métodos numéricos o, sin ser muy ambiciosos, por lo menos poder utilizar el método mimético para resolver algunos problemas. Bueno, mi nombre ya lo saben, trabajo en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, y en caso de que necesiten alguna asesoría o información, ese es mi correo donde me pueden contactar. Bien, vamos a hacer un resumen, digamos que a grosso modo, de lo que es el curso. Bien, lo primero que tenemos que saber es que los métodos numéricos son útiles para resolver ecuaciones diferenciales que modelan problemas físicos. Es decir, la idea es que nosotros podamos resolver ecuaciones diferenciales y esas ecuaciones diferenciales provienen de algún problema físico de la cotidianidad, ¿ya? Por ejemplo, un problema de transferencia de calor, es decir, aplicarle calor a una barra, por ejemplo, y ver de cómo se propaga el calor a lo largo de esa barra. Eso es un problema físico, es un problema bien interesante que se estudia en física sobre transferencia de calor. Otro de dinámica de fluidos, es decir, la dinámica de fluido estudia el comportamiento, cómo se transporta un fluido con diversas densidades o con una misma densidad a través, bien sean de tubos o de canales. Los ejemplos más comunes, por ejemplo, que tienen mucha aplicación actualmente, es acerca del transporte de crudo por tuberías, ¿ya? Donde esas tuberías pudieran ser lisas o rugosas, etc. Otro ejemplo es lo de la propagación de ondas, es decir,
cómo se transmite una onda, bien sea de forma física, por ejemplo las ondas del mar, las olas, o otro tipo de ondas como las ondas eléctricas o las ondas de sonido, etcétera, ¿no? Y así nos vamos a conseguir con muchos modelos, problemas físicos, y las ecuaciones diferenciales se dedican a modelar esos problemas físicos para tratar de dar una solución a una cierta situación. En especial, los métodos numéricos se aplican cuando no se pueden resolver a través de técnicas analíticas o exactas. Esas técnicas analíticas por lo general son las que se ven en un curso de cálculo, donde se estudia cómo resolver una ecuación diferencial de primer orden, exacta, homogénea, no homogénea, en fin. Hay técnicas que permiten resolver algunas ecuaciones diferenciales y hay otras que no se pueden resolver. Pues los métodos numéricos tratan de resolver aquellas que no se resuelven por técnicas analíticas o técnicas exactas. Y eso debido a que estos problemas presentan complejas geometrías. Cuando hablamos de complejas geometrías, estamos hablando de que los dominios donde están definidas esas ecuaciones diferenciales no son dominios ideales, que pueden ser un cuadradito, un rectángulo, cosas así, sino que posiblemente sea una figura que no tenga una geometría definida clara, y entonces ahí es cuando se hablan de las complejas geometrías. O con condiciones de fronteras, es decir, condiciones en los bordes del dominio, o condiciones iniciales para el problema. O también que involucran ecuaciones diferenciales no lineales, es decir, que estamos hablando de una serie de problemas bien extensos a la hora de resolverlos. En la actualidad, la cantidad de problemas que se resuelven con ecuaciones diferenciales son diversos, y estos tienen que ser generalmente abordados numéricamente para que los resultados que se obtengan se ajusten a la realidad del contexto donde está desarrollado el problema. En este curso vamos a mostrar una técnica moderna de discretización. Cuando hablamos de técnica moderna estamos hablando de que es una técnica del siglo pasado, del siglo XX. Ya más adelante veremos las fechas. Y esta técnica lo que permite es dar una discretización del dominio o del esquema con el cual vamos a resolver el problema continuo. Y esta técnica se puede aplicar a una amplia gama de problemas de la mecánica continua. Este método es el que se conoce como el método mimético, o también conocido como método de diferencias finitas miméticas, o también conocido en la literatura como método compatible, pero el nombre por el cual se conoce actualmente es el de método mimético. Bien, una característica importante de los métodos miméticos es que ellos deben preservar la continuidad y la estabilidad del problema, es decir, que la solución que se haya debe ser una solución que preserve la continuidad y lo estable del problema. No puede ser una solución que se escape de los parámetros establecidos por el problema. Y la característica primordial, como les dije, es que este método mimético preserva esas dos características fundamentales en un problema, lo que es la continuidad y la estabilidad. Bien, muchos enfoques clásicos de discretizaciones inician discretizando directamente el problema con algún orden específico de precisión, y seguido lo que hacen es demostrar la estabilidad del método, la cual en general es una tarea muy difícil. Eso lo hacen los métodos de discretización clásicos, como son el método de elementos finitos, o el método de diferencias finitas, o el método de volúmenes finitos. El método mimético no lo hace de esa manera, es decir, es independiente del problema. Los métodos clásicos discretizan el problema directamente y luego tratan de demostrar su estabilidad. El método mimético no discretiza el problema, discretiza unos operadores para los cuales se definen los problemas, y automáticamente la estabilidad y la continuidad del método la hereda
la solución del problema. Es decir, yo predefino cuál va a ser el orden y no tengo que hacer la discretización sobre el problema, sino sobre unos operadores que vamos a ver que se derivan del cálculo diferencial. Bien, ¿cómo inicia este método? Es decir, desde dónde podemos nosotros empezar a pensar en que se construye la historia de este método. Bien, este método inicia en el año de 1981 con un ruso de nombre Alexander Andreevich Samarky, que vivió entre los años 1919 y 2008. Trabajó en el Instituto de Keldysh en la antigua y extinta Unión Soviética, ¿ya? Y él desarrolló en el año 1981 un método de diferencias finitas operacionales. Es decir, ya existía lo que era el método de diferencias finitas, pero él en sus investigaciones, tratando de construir una versión más precisa para hallar soluciones de ecuaciones diferenciales, desarrolló un método que llamó método de diferencias finitas operacionales. Samarky fue uno de los precursores de lo que hoy conocemos como el método mimético. Luego de Samarky, uno de sus estudiantes de doctorado, el ruso Mikhail Shashkov, que actualmente vive en Estados Unidos y que cuando la caída del Imperio Ruso emigró hacia Estados Unidos, se radicó en el Laboratorio Nacional de los Álamos, que es conocido como la NASA, y él desarrolló un método a partir del método de Samarky que llamó método de operadores de soporte, ¿ya? Y para el año de 1995 él publicó un libro donde desarrolla toda la teoría del método de operadores de soporte, ¿ya? Entonces, Shashkov es un estudiante de doctorado de Samarky y digamos que en esa cadena vienen trabajando. A la par de Shashkov hubieron 3 investigadores, un sueco y 2 norteamericanos. El sueco Bertil Gustafsson, que todavía actualmente vive, Otto Kreisch y Oliger. Ellos 3 se trabajaron en conjunto y desarrollaron un método de diferencias finitas de alto orden compatible, ¿ya? Ellos, a la par de Shashkov, también trabajaron este método y lograron presentar un método que era equivalente al método de Shashkov. A raíz de que Shashkov llega a los Estados Unidos, se forma un grupo de investigadores que trabajan con los métodos de operadores de soporte y liderados por José Castillo de la Universidad de San Diego, Stanley Steinberg de la Universidad de Nuevo México y de James Hisman de la Universidad de Tulum en Estados Unidos, le dan nombre a lo que se conoce hoy como el método mimético en el año 1995. Ellos, Castillo junto a Steinberg, Hisman, Grom, James y otro más, empiezan a investigar y a desarrollar este método y logran confluir en un nombre. Ese nombre es lo que conocemos ahora actualmente como método mimético, ¿ya? Que viene heredado del método operadores de soporte, del método de alto orden compatible y del método de diferencia finita operacional de Samarky. Y es actualmente que se trabaja en ese método. Otro de los grandes investigadores que han aportado al método está el doctor Juan Guevara de la Universidad Central de Venezuela en Venezuela, y otros como Johnny Corviño, muy activo actualmente, también trabaja con Castillo en la Universidad de San Diego, Otilio Rojas, un venezolano que trabaja en el Centro de Supercomputadoras de Barcelona, en España, Guillermo Miranda, que también es un colaborador de Castillo, y así una serie de investigadores a los que me uno, que hemos trabajado en el método de discretización mimética
para hacerlo un método más amigable, con más propiedades y que dé unas mejores aproximaciones de el método mimético. ¿Estamos bien hasta ahora? Sí, hasta ahora sí. Me siguen la conversación, ¿no? Sí. Bien. Entonces, vamos a contextualizar a qué son los métodos miméticos. Imaginémonos que los métodos miméticos eh, pudiéramos decir que son un conjunto. Entonces, si lo pensamos del punto de vista como un conjunto, no olvidémonos de todo lo que está alrededor, sino que pensemos que los métodos miméticos los podemos encasillar en un conjunto. Tenemos entonces este gráfico. ¿Ya? Fíjense, está el método de diferencias finitas estándar como un conjunto muy grande que abarca varios métodos. Unos que llaman los métodos conservativos, otro que es el método de los volúmenes finitos y otro método que se llaman los métodos miméticos. Es decir, que los métodos miméticos, digamos que es el conjunto donde confluyen todas las propiedades de los métodos anteriores. Confluyen las propiedades de los métodos de volúmenes finitos, las propiedades de los métodos conservativos y las propiedades de los métodos de diferencia finita. Es decir, que el método mimético es un método que trae todas esas buenas cosas que tienen los demás métodos y las resume en uno solo. ¿Ya? Se pudiéramos pensarlo de esa manera. O también pudiéramos pensarlo de esta otra forma, que los métodos miméticos es la intersección entre dos grandes conjuntos o dos grandes elementos, donde uno abarca lo que es el método de diferencia finita y el otro abarca lo que es el método de los elementos finitos. ¿Ya? Entonces, los métodos miméticos estarían allí encerrados entre esos dos. Tiene buenas propiedades de los elementos finitos y buenas propiedades del método de diferencias finitas. ¿Ya? O sea, visto desde el punto de vista de conjunto, esos son los métodos miméticos. Es un método que tiene grandes valores y grandes propiedades que se extraen de los métodos clásicos. ¿Cuáles son los métodos clásicos? El método de los elementos finitos y el método de las diferencias finitas. Ellos son los dos grandes, digamos, métodos de discretización para resolver problemas de forma numérica. Y el método mimético está ahí en el centro de ellos dos, que extrae propiedades de ambos. Entonces, ¿cómo hacemos una introducción al método mimético? Es decir, ¿cómo ahora nos vamos a ir hacia el método? ¿De qué manera podemos verlo? Bien. Los métodos de discretización algebraicos, que son los que vamos a estudiar, se emplean para construir versiones discretas en un esfuerzo por imitar las identidades continuas. Ustedes se recuerdan cuando vieron cálculo vectorial o vieron cálculo vectorial en cálculo, que vieron en la divergencia, el laplaciano y esas cosas, o no lo vieron. Sí lo vimos, pero no muy profundo, solamente como por arribita, porque la carrera solamente nos dan 2 cálculos. Bueno, pero esas versiones, esas identidades continuas, lo que el método de discretización lo que hace es que tratar de abarcar esas ideas continuas. Es decir, los teoremas que se encuentran en el cálculo vectorial, ¿verdad? Y que lo que hacen es tratar de ver cómo con diferentes enfoques y grados de éxito uno logra resolver un problema con cierto grado de exactitud. Los métodos de diferencia finita, los métodos de elementos finitos y el método de volúmenes finitos son todos los métodos capaces de transformar modelos y ecuaciones continuas con sus contrapartes discretas. Es decir, esos son los métodos que hasta el momento
eran los que permitían tomar un modelo y transformarlo en una contraparte discreta. A pesar de esas técnicas de discretización, muchas eran motivadas por problemas de la ingeniería y de la física. Pero desafortunadamente esos métodos no eran capaces de producir modelos discretos compatibles. Es decir, modelos... Una pregunta, Dime. disculpe que le interrumpa, pero para entender mejor los conceptos, usted podría, como decir más o menos, la diferencia entre discretas y continuas, o sea, las ecuaciones discretas y continuas, como para recordar más. Bueno, una ecuación es continua cuando está definida en base al tiempo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, la velocidad. Suponte que un móvil se desplaza con una velocidad igual a una cierta ecuación. B de t igual a x cuadrado más x más 1, por decir algo. Eso es un modelo continuo que depende del tiempo, ¿ya? Cuando depende del tiempo, continuo. O sea, ¿qué significa continuo? Que no hay pasos, sino que tú vas de manera desplazándote continuamente a través del tiempo. Cuando es discreto, es que tú vas saltando tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Eso significa lo que es discreto. Que tú tienes un número finito de pasos a seguir. En un modelo continuo tienes un número infinito de pasos a seguir, y entre un tiempo y otro siempre existe otro tiempo adicional. Tú puedes intercalar otro tiempo. En cambio, en el paso discreto no puedes intercalar pasos de tiempo entre dos tiempos consecutivos. ¿Entiende lo que significa ahora continuo y discreto? Sí. Ok. Bien. Entonces, los diversos métodos de discretización que se han desarrollado hasta ahora son dignos de mencionar. Y el primero es el método compatible, que fue presentado por Bochet. Y el segundo es el método de discretización mimética, que fue desarrollado, digamos que a raíz de las presentaciones que hicieron Castillo y Gron de estos métodos. Es decir, tenemos dos métodos diferentes a los métodos de discretización que existían anteriormente. Entonces, el método de discretización mimética de Castillo y Gron lo que hace es, y es lo que nosotros vamos a construir después, una extensión del teorema de la divergencia de Gauss, en lugar de usar un teorema más general, que es el teorema de Stokes. De todas maneras, vamos a ver más adelante qué significa el teorema de Gauss y el teorema de Stokes. ¿Qué es lo que hace el método mimético? Bueno, él inicia por discretizar los operadores del cálculo vectorial que son usados en problemas continuos. ¿Cuáles son esos operadores del cálculo vectorial que se utilizan en problemas continuos? Pues como lo dije yo, la divergencia, el gradiente, el laplaciano y el rotacional. O sea, el método mimético lo que dice es, bueno, estos son los operadores continuos del cálculo vectorial. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a agarrar y a discretizar cada uno de esos operadores para luego aplicarlos en los modelos. Entonces, una de las cosas es que si el problema que se tiene o que se quiere resolver es un problema conservativo, la discretización mimética resulta en un esquema que también es conservativo. La estabilidad es una característica que se desea tener en todos los métodos numéricos. Sin embargo, es muy difícil de lograr, y sobre todo cuando yo quiero un alto índice de convergencia de la solución, es decir, que la solución converja con una gran precisión. Ahora bien, ¿dónde vamos a aplicar los métodos? Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues el método mimético es usado en general con dominios que tienen mallas lógicamente rectangulares, o mallas irregulares o no estructuradas, o mallas triangulares y mallas poligonales. ¿Qué significa que sean mallas
de esa forma. Vamos a ver si yo puedo rayar acá un poquito. Vamos a borrar dibujo. Por ejemplo, una malla lógicamente rectangular es, imagínense un rectángulo, ¿no? Este no es algo rectangular, pero bueno. Eso es lo que significa una malla lógicamente rectangular. Irregulares es que yo puedo tener una malla de esta forma. ¿Ya? Bueno, cuando son lógicamente rectangulares, aquí lo que aparecen es estas cositas así. Es como imagínense una tela. ¿Ya? Lo que hace es que el dominio, si es de esta forma rectangular, lo divide en esos triangulitos. Si son irregulares, lo que hace es exactamente lo mismo, pero en el dominio donde esté. Y por lo general lo que trata es que todos los cuadrados queden del mismo tamaño, ¿ya? Y que aparezcan puros cuadrados, no pueden aparecer esos triangulitos. Las mallas no estructuradas es cuando yo puedo tener cosas como esta, que me parecen pedazos de la malla donde hay rectángulos más pequeños que en otros pedazos. Esas son las no estructuradas. Y las mallas triangulares son donde la malla lo que contiene son triángulos dentro, ¿ya? Cosas como esta. Y las poligonales, que pudiera ser un polígono, a ver así, ¿ya? Y entonces lo que hay dentro son otros, en vez de cuadrados, también hay polígonos del lado dentro. Esos son lo que son ese tipo de mallas, ¿ya? Se las escribo porque sé que no dominan el tema de mallas. ¿Se entiende hasta ahora? Perfectamente. Ok. Vamos a borrar esto aquí para seguir. Bien. Entonces, una vez que ya sabemos que el método se puede aplicar en cualquier diferente cantidad de mallas, hay muchas aplicaciones que provienen de problemas de la física matemática. Esos problemas incluyen geociencia, o sea, yo puedo tener un problema de geociencia. ¿Qué significa geociencia? ¿Saben lo que son geociencias? La geociencia las ciencias de la Tierra. Exactamente. Trata problemas que tienen que ver con la Tierra. Por ejemplo, permeabilidad de terrenos. En el caso de, ya que ustedes estudian en ISA, que es una universidad dedicada al estudio del agrario, la geociencia estudia los terrenos cuando son muy porosos o tienen canales subterráneos, es decir, cómo se comporta eso. Entonces, los métodos miméticos modelan ese tipo de problemas, o los métodos miméticos, uno puede modelar a través de ecuaciones diferenciales un problema de ese tipo y tratarlo de resolver con métodos de discretización miméticos. O problemas de dinámica de fluidos que les comentaba, son los problemas del flujo de crudo a través de tuberías, por ejemplo, ¿ya? Imagínense el problema más sencillo de dinámica de fluido en su casa. Tienen una tubería por donde pasa el agua, ¿ya? Esa tubería, si son de metal, con el paso del tiempo, ese metal se va oxidando y el grosor interno de la tubería se va disminuyendo, es decir, cada vez va a ser más pequeño ese grosor y el flujo de líquido que pasa a través de esa tubería cada vez es más pequeño. Entonces, en petróleo, cuando se transporta crudo, por lo general eso también ocurre, pero tiene la desventaja de que si lo que yo trato de pasar es agua, ella va a pasar con mayor facilidad porque tiene menor densidad el líquido. Pero si lo que trato de pasar es un líquido que tiene mucha viscosidad,
y una alta densidad, por ejemplo el crudo de petróleo, él se transporta con una velocidad menor y por lo general trata a ponerse un tapón allí, a taponarse. Entonces hay que aplicar una fuerza para que ese fluido continúe y pueda pasar a través de la tubería. Pues esos modelos que se hacen para el estudio de la dinámica de fluido se pueden modelar con ecuaciones diferenciales, y si se modelan con ecuaciones diferenciales yo puedo aplicar los métodos métricos para tratar de resolver esos problemas. Otro es el procesamiento de imágenes. Actualmente es un campo muy activo de investigación, que es el procesamiento de imágenes, es decir, crear modelos para procesar imágenes, bien sean imágenes extraídas de fuera de la Tierra, dentro de la Tierra, etcétera, etcétera. Problemas de relatividad general, problemas de la física, problemas de electromagnetismo, y así una cantidad de problemas mucho mayor, como son los problemas de población o logística, problemas que se pueden modelar con ecuaciones diferenciales que están aplicados a la biología, por ejemplo el crecimiento de una bacteria. En fin, son una cantidad de problemas que de alguna manera se pueden crear un modelo matemático de la física continua, y una vez tenido el problema matemático podemos discretizarlo con utilizando métodos miméticos para hallar una aproximación de la solución. Bien, esto vamos a pasarlo, ¿no? Un poco más de teoría, y vamos a llegar hasta acá. Ok, vamos entendiendo qué es lo que queremos hacer o por qué queremos hacer el estudio de los métodos miméticos y con qué fin se utilizan. Hasta ahora todo lo que se ha explicado, sí, ha estado claro, a pesar de que no somos directamente del área. Exactamente, tienen esa limitante, pero la idea es que por lo menos vayamos entendiendo para qué queremos, o sea, por qué se estudia este método y con qué intención se va a utilizar, es decir, a dónde voy a poder yo utilizar el método. Bien, vamos a pasar unas láminas que son más de motivación para seguir como que dándole pie a que estudiemos el método y querramos en algún momento aprender para resolver algunos problemas. Bien, fíjense, para que más o menos vayamos entendiendo cuál es la idea. Fíjense esa imagen. ¿Qué creen ustedes que fenómeno está ocurriendo en esa imagen que está allí? ¿Alguien tiene una idea de qué es lo que está pasando allí cuando ese avión se está desplazando? ¿No tienen idea? La verdad, no. ¿Qué creen ustedes que está pasando allí? Pues, o sea, digan cualquier cosa, por decir algo. Bueno, yo me imagino que cuando en esta parte se está desplazando, significa que hay una fuerza que lo está impulsando. Y lo que está detrás, ¿qué crees que es? Calor. O algún tipo de flujo, ya sea de aire en este caso. Exactamente. Eso es lo que está pasando allí. Ahí hay un flujo que se está desplazando a raíz de que el avión va con una cierta fuerza y hay unas líneas digamos que de turbulencia que genera el avión al cortar el aire a una cierta velocidad.
Pero no solo eso, sino que también desplaza un impulso promovido por las turbinas del avión, que desprende un cierto calor, una cierta llama, y entonces ahí hay una mezcla de fenómenos que ocurren sobre ese avión. Pero ese avión ahí no está en el aire porque solamente decidió volar, sino que hubo un estudio previo de cómo debían ser las alas del avión, los alerones del avión, la fuerza que debía tener el motor que va a impulsar ese avión. Es decir, hay una serie de aspectos que se logran, ¿verdad? Haciendo que resolviendo un problema, y cada vez el problema es más desafiante porque cada vez se quiere que el avión vaya más rápido, genere menos estela. Esa imagen que ustedes ven allí que queda detrás del avión es lo que se llama en la aeronáutica la estela, que genere menos estela, que genere menos calor, que genere menos resistencia, que gaste menos combustible, pero que vaya más rápido. Entonces, los nuevos retos que hay es resolver nuevos problemas que cada vez son más desafiantes, que imponen requisitos adicionales en cuanto a la calidad, optimalidad y robustez de los algoritmos numéricos que desarrollan para resolver dichos problemas. Es decir, cada vez la tecnología o la necesidad del hombre busca generar algoritmos o modelos que resuelvan con mayor robustez, con mayor optimalidad los problemas que antes se resolvían de otra forma. Es decir, yo necesito que a medida que voy creando nuevos problemas, la forma de resolverlos sea nueva, innovadora y que me genere mayor calidad. Pero para ello hay una serie de factores que son mucho más reales y que dificultan el diseño de los algoritmos. ¿Cuáles son esos factores? La no linealidad de los problemas, es decir, si un problema es lineal es más fácil de resolverlo que un problema que sea no lineal. ¿Qué significa lineal? Por ejemplo, ustedes tienen la ecuación x más 5 igual 2. Esa es una ecuación lineal y es muy fácil de resolver, ¿verdad que sí? Pero si yo le pongo logaritmo de x más 3 igual 4, allí la cosa se complica, porque ya no es lineal, porque hay una función que ya no me permite que yo con un simple despeje pueda resolver la ecuación. ¿Ya? Entonces a eso se refiere la no linealidad, a que por lo general los algoritmos se van convirtiendo en no lineales, entonces se incrementa el grado de dificultad. Otro es la discontinuidad de los coeficientes o de la solución, es decir, que la solución sea discontinua, que no sea una solución continua. Otro, la complejidad de los procesos físicos que se desean simular. Entonces, recuerdan la imagen anterior, allí evidentemente es un problema cuyo proceso físico es mucho más difícil de simular o de modelar, y entonces eso empieza a complicar cómo generar algoritmos que resuelvan esos problemas, o la geometría irregular de los dominios donde se definen esos problemas. Por ejemplo, en esa imagen que ustedes ven allí, ese es un dominio que solamente tomé un cuadradito, pero fíjense que la geometría sobre ese dominio tiene una franja acá, una franja allí, y en esa franja en esta hay pocos elementos se le llama a cada uno de estos triangulitos, pero si hiciéramos un zoom sobre esta zona, allí hay muchísimos más triangulitos de los que hay aquí afuera. Entonces allí es una geometría que es mucho más compleja, además es circular, y por lo general si yo tengo un triángulo no puedo aproximar de la mejor forma posible a una curva. Entonces esa complejidad que se le empieza a agregar a los dominios es lo que hacen que los algoritmos se conviertan cada vez también más difíciles. Por ejemplo, este que está acá, el mismo caso del avión, pero ahora yo tengo, en vez de un avión, tengo un camión que se está desplazando, que lleva una carga. Allí hay unos flujos que van alrededor del avión, del camión, que también genera una estela, pero él va rompiendo los flujos normales de aire o de líneas que vienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ha demostrado que los mejores resultados se usan
se obtienen utilizando modelos discretos que reproducen propiedades fundamentales del modelo continuo. Es decir, mientras mi modelo discreto me reproduzca esas turbulencias que están allí de la mejor forma, el algoritmo que yo utilice, o sea, el resultado que yo obtenga va a ser mucho más eficiente, ¿ya? Y algunas de esas propiedades son la conservación, es decir, la conservación de masa. Quiere decir que si yo estoy desplazando un objeto de un punto A a un punto B, la conservación de masa lo que dice es que no importa la forma que yo lo desplace, la masa que sale de A y que llega a B tiene que ser la misma. Es decir, que si hay una masa que sale de A, esa misma masa tiene que llegar a B. Si se pierde masa en el camino, ya el problema no es un problema conservativo, porque ya está eliminando parte de la masa que estaba al principio. Otro de las propiedades importantes es la estabilidad. Y por último, la simetría de las soluciones. ¿Qué quiere hablar con la simetría de las soluciones? Que yo pueda decir, por ejemplo, si ustedes toman, vamos a ver acá, volvemos aquí al lapicito de aquí. Vamos a ver, este blanco. Es decir, que si yo tomo una línea de estas que están por acá, es esa línea o esa línea de solución de ese problema tiene que ser igual a la línea que yo tome del otro lado del camión, es decir, la que va por el otro lado, en el sentido simétrico, ¿ya? Entonces la simetría de la solución habla sobre eso, que yo, no importa por dónde tome la solución o la línea de flujo que yo quiera resolver, yo pueda resolverla de cualquier lado y sea simétrica con respecto a la del otro lado, ¿ya? Que yo pueda partir el problema como si decir que si yo partiera el problema en dos pedazos y mantuviera la simetría en ese sentido. ¿Entendido? Sí. Ok. Ahora, el modelado, cada vez que yo le empiezo a agregar esas propiedades, se hace cada vez más complejo y eso ocurre cuando yo aumento el número de fenómenos físicos o de procesos físicos. Fíjense cómo la estela de ese camión por los lados pareciera que se mantiene de forma lineal, pero cuando llega al final se crea como esa especie de turbulencia de todas esas líneas de flujo, ¿ya? Eso también es dinámica de fluidos. Sí, yo estoy viendo cómo es el flujo y eso ocurre, aunque nosotros no nos damos cuenta, pero ocurre en la vida real. Sí, imagínense que ustedes van por una carretera y delante de ustedes va un camión a una cierta velocidad y ustedes se le ponen detrás del camión. ¿Qué creen que va a ocurrir cuando ustedes van detrás de ese camión? Pues lo que va a ocurrir es que el aire que entra a su motor no va a ser un aire limpio, y segundo, van a sentir la fuerza de ese flujo que, aunque ustedes no lo ven, está allí presente, y el carro se empieza a mover, no está tan estable como si ustedes pasaran por un camino y no estuviera obstaculizado por nada. Entonces la idea de los modelos físicos es tratar de ver de qué manera pueden optimizar ese ruido. A estas turbulencias se le llaman ruido por lo general, y obtener soluciones que se adapten más a la realidad. Como decíamos, como lo hemos dicho siempre, el dominio físico se vuelve más complejo, las condiciones de frontera se hacen más realistas, y entonces lo que ocasiona que el desarrollo de los algoritmos discretos que capturan todas esas características se convierten cada vez más complejos, es decir, se hacen más difíciles de dar una solución, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener un método de discretización que sea suficientemente general, es decir, que no sea para que el método nos diga, bueno, este método es solamente para resolver problemas de este tipo o para resolver problemas de este otro tipo. La idea es que el método de discretización que se construya sea un método de discretización que sea general, que pueda abarcar cualquier cantidad de problemas, desde la dinámica de flujo, desde las turbulencias, incluso de la transferencia de calor, etcétera. Todos esos problemas los puede resolver sin necesidad de hacer modificaciones al método. Sencillamente dame el problema, yo le aplico mi método y obtengo soluciones, ¿ya? La gran mayoría de las ecuaciones diferenciales parciales que se obtienen a partir del modelado siempre pueden ser formuladas, o casi siempre
pueden ser formuladas con operadores diferenciales invariantes de primer orden. ¿Cuáles son esos operadores diferenciales invariantes de primer orden? Pues la divergencia, como lo habíamos conversado, el gradiente, el rotacional. Esos tres operadores me permiten a mí, por lo general, modelar ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ya? Más adelante vamos a ir aclarando esos puntos. Por ahora, digamos que estamos en la parte teórica. Ok. Entonces, esto nos lleva a construir buenos esquemas numéricos. En particular, los que nos interesan a nosotros en este curso son los esquemas de diferencias finitas miméticas. Y uno de los aportes de este método es que hereden las propiedades buenas de los problemas continuos. Es decir, si yo quiero modelar un tsunami, yo quiero que si mi modelo a través de una ecuación diferencial continua preserva las propiedades importantes de un tsunami, el modelo discreto también preserve esas mismas buenas propiedades. Que si voy a modelar un sismo, el modelo continuo capta el sismo y lo modela de manera óptima, que mi problema discreto también lo modele de manera óptima, es decir, que la solución esté de alguna manera, digamos que adaptada al problema continuo. ¿Ya? Bien. Los operadores diferenciales de primer orden son los principales objetos de estudio del análisis vectorial y del análisis tensorial, y estos operadores satisfacen ciertas identidades integrales, generalmente asociadas con nombres muy conocidos como Green, Gauss, Stock. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de alguno de estos tres señores? Parece que no. Bien, esas identidades integrales son las que se conocen como las leyes de conservación de los modelos continuos. Entonces, si yo quiero obtener un esquema numérico en diferencias finitas miméticas de alta calidad, lo importante es construir análogos discretos de la divergencia, del gradiente y del rotacional, que satisfagan los análogos discretos de las identidades fundamentales. Entonces, las soluciones aproximadas que se obtienen al resolver ecuaciones diferenciales surgen a partir de investigaciones de problemas físicos en la ciencia y la ingeniería con frecuencia. Y estos tienen grandes variaciones que se producen en pequeñas partes del dominio. Es decir, que el reto importante es la resolución de estos problemas. Cuando se emplean los métodos numéricos, en general, se requieren a veces mallas finas. ¿Qué son mallas finas? Las mallas finas son exactamente estas que están aquí en esta parte. Son mallas que tienen muchos elementos en una región muy corta. Y mallas gruesas son como estas que están acá, que tienen menos elementos en grandes regiones. ¿Ya? Entonces, una malla fina y una malla gruesa. Malla fina implica que tengo más elementos a estudiar. Mallas gruesas significa que tengo menos elementos a estudiar. Ok, entonces, el uso de una malla uniforme, por lo general, si yo la voy a convertir en una malla muy fina, genera un gasto computacional. Es decir, si yo a toda una región la quiero construir en una malla fina, quiere decir que si yo tenía una región, por ejemplo, de esta manera, dividida así, ¿ya? Esa es mi primera malla y yo lo almaceno computacionalmente. Para almacenarla computacionalmente, lo que necesito es definir dónde están los extremos de intersecciones de estos cuadrados, de todos esos cuadrados. Por ejemplo, si yo necesitara almacenar esta malla, ¿cuántos puntos tendría que almacenar? 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4. Tendría que almacenar 20 puntos. ¿Ya? Eso se considera un gasto computacional pobre. Pero ¿qué pasa si yo a esa malla le agrego más elementos? Yo pasé de almacenar 20 posiblemente almacenar más de 100 elementos ahora. ¿Ya? Eso, y cada vez que yo refine esa malla, así que la haga más pequeña, voy a tener un gasto computacional muy grande en referencia al almacenamiento. Y posiblemente muchos programas den errores a la hora de hacer cálculos porque supera el ancho de memoria. Entonces, para evitar ese problema, lo que se hace es que se refina la malla en zonas donde a mí me convenga tener una malla fina, y donde yo pueda almacenar una malla grande, voy a obtener mallas grandes. Por ejemplo, este que está acá. ¿Ya? Fíjense que hay una zona donde está una malla muy fina y luego hay una zona donde está una malla muy gruesa. ¿Ya? Para evitar que se genere un gasto computacional grande y que sea prohibitivo a la hora de hacer cálculos. Entonces, una alternativa es que a menudo se puede incorporar una alta proporción de puntos en la malla en las zonas donde la variación de la solución es grande. Por ejemplo, fíjense acá. Aquí alrededor de este punto hay muchos puntos almacenados. Pero fíjense que para acá ya no me interesa tanto. Y tengo, a medida que me voy alejando, tengo menos puntos en esa malla que está definida sobre esa, digamos, sobre esa bala de cañón. ¿Ya? Incluso en los bordes de la bala, fíjense que hay muchísimos puntos, pero cuando me voy alejando se van haciendo cada vez menos. Entonces, en cuanto al diseño de algoritmo, en la cantidad de puntos de la malla y del problema que yo quiero estudiar, es importante saber dónde voy a colocar los puntos o dónde voy a almacenar esos puntos de malla. Y eso va a repercutir en la calidad de la solución y en la misma solución, en el mismo algoritmo. Y esa técnica o esa idea es lo que se conoce como adaptatividad de la malla o adaptatividad de malla. Bien, ¿estamos bien hasta ahora? ¿Vamos bien? Por mi parte sí, por mi parte sí. ¿Se ha entendido hasta ahora cuál es la idea de lo que queremos hacer a futuro? Claro está, ¿no? Sí, hasta ahora sí. Bien. Ahora sí vamos a comenzar con la teoría como tal y a la construcción de ese método de discretización. Bien. Lo primero que vamos a hacer es recordar algunas definiciones y algunos teoremas para conocer las versiones continuas de lo que posteriormente vamos a discretizar. Para ello, la primera definición es la definición de lo que es el gradiente. ¿Ya? O sea, ¿qué es el gradiente de una función? Primero tiene que ser la función a definir, tiene que ser un campo escalar. ¿Qué significa un campo escalar? Lo que significa es que a un vector le asigno un valor. Por ejemplo, una función que va de R3, que tiene 3 componentes, en R. ¿Ya? Eso es un campo escalar. A esa función se le pide que sea de clase C1. ¿Qué significa de clase C1? Lo que significa es que por lo menos tenga una derivada continua en el dominio. Es decir, que exista la derivada de la función. ¿Ya? Entonces se define el gradiente de la función f como un vector donde cada una de sus componentes es la derivada parcial de la función con respecto a las 3 variables que definen al vector. Si el vector tiene variables x, y, z, entonces el gradiente va a ser la derivada parcial de la función con respecto a x, la derivada parcial de la función con respecto a y, la derivada parcial de la función con respecto a z.
Eso es lo que conocemos entonces nosotros como el gradiente de una función. ¿Ya? Es el vector cuyas componentes contienen las derivadas parciales de ella con respecto a cada una de las variables. Si tuviera una variable w, entonces le agregaría una nueva componente y así sucesivamente. La divergencia es ahora un campo vectorial, ya no es un campo escalar como el anterior, es un campo vectorial. ¿Qué significa que es un campo vectorial? Que es una función que a un vector le asigna otro vector. Eso es lo que significa que sea un campo vectorial. ¿Y quién va a ser la divergencia de un campo vectorial? Pues sencillamente la suma de las derivadas parciales de esa función. En aquel caso, en el caso del gradiente, teníamos solamente el vector, el gradiente era un vector. Aquí ahora la divergencia va a ser un valor, porque es la suma de las derivadas parciales evaluadas en un valor en específico. Y luego el rotacional, que lo que es el determinante de la matriz jacobiana, el determinante de una matriz que contiene las derivadas parciales con las componentes de cada una de la función f. ¿Ya? Eso es lo que es el rotacional. Bien, entonces, ahora vámonos un poquito a qué es la ley de Gauss. Bueno, en física, la ley de Gauss, que es también conocida como el teorema de Gauss, lo que establece es que el flujo de ciertos campos a través de una superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo que hay en el interior de la superficie. Posiblemente no hayan entendido nada de lo que dice allí, ¿ya? Pero en el cálculo vectorial, el teorema de Gauss o el teorema de la divergencia, también conocido, o el teorema de Gauss-Ostrodasky o el teorema de Gauss-Green-Ostrodasky, lo que relaciona es el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada con la integral de su divergencia en el volumen delimitado por dicha superficie. En otras palabras, tenemos esto, que la integral sobre la divergencia de f, la integral triple porque es del volumen, es igual a la integral del área de la superficie, ¿de quién? Del flujo que es f por el vector normal a ella. Es decir, que yo solamente voy a tener aquí sobre ese campo que está allí, el área de esa superficie es el área de la superficie. Imagínense que ustedes tienen una naranja y ustedes quieren conocer el área de la naranja. ¿Qué es lo que hacen? Quitan toda la concha y miden el área. Eso es el área de la superficie. El volumen es lo que está dentro de la naranja, ¿ya? Entonces, el teorema de Gauss lo que dice es que el volumen de esa figura es proporcional ¿a quién? Al flujo, que es en este caso f por el vector normal, donde el vector normal puede ser cualquiera dependiendo hacia dónde va el flujo, ¿ya? Es decir, que el volumen que está acá, que está representado por eso que está acá, el volumen es proporcional al área de la superficie de f por el vector normal, ¿ya? Eso es lo que dice el teorema de Gauss. Lamentablemente no tengo otra explicación más fácil de decirlo, pero digamos que con el ejemplo... No se preocupe que se entendió. Bueno, con el ejemplo de la naranja como que es más claro. Bien, y esta otra versión, que es la que a nosotros nos interesa, a la final de cuentas, esta versión del teorema de Gauss extendido, es la que a nosotros nos interesa para nuestro método. Y lo que dice es que si yo tengo un campo escalar y un campo vectorial, entonces la integral del volumen del gradiente por el campo del gradiente del campo escalar por el campo vectorial más la integral del volumen del campo escalar por la divergencia del campo vectorial es exactamente igual al área de la superficie del campo escalar por el campo
vectorial. Eso es lo que dice allí. Es decir, que yo puedo mezclar ahora, es decir, aquella parte que aparecía en este teorema aquí, que era el gradiente por el campo vectorial, eso lo puedo separar en dos integrales que mezclan a dos operadores, los dos operadores del cálculo vectorial, que es gradiente y divergencia. Es decir, que yo puedo separar eso en la suma de dos integrales. Y lo que obtengo es ese teorema, que es lo que nosotros conocemos como el teorema de Gauss extendido, y es el que vamos a utilizar más adelante en nuestra definición de método mimético. Bien, otro de los teoremas importantes y que necesitamos es el teorema de Stokes, que lo que dice en el contexto de la geometría diferencial, que es una proposición sobre la integral de formas diferenciales que generalizan varios teoremas del cálculo vectorial. Bueno, para no leer aquello, nos vamos directamente al teorema de Stokes. El teorema de Stokes lo que dice es que el rotacional de la superficie orientada o de la curva orientada es igual al producto punto entre el gradiente del campo vectorial por el diferencial de superficie, o lo que es lo mismo que la integral de línea sobre la frontera de el campo vectorial por la integral de superficie, que en resumidas cuentas lo que dice es esto, que si yo tengo el área sobre la superficie del gradiente por, y este por no es el por clásico sino el producto cruz con el campo vectorial f, eso es igual a la integral de línea, o sea, la integral sobre toda la frontera del dominio del campo f, es decir, algo como esto que está acá. Si este es el volumen B y esta es la superficie S, la frontera de esa superficie es exactamente esta línea, ¿ya? Y lo que me dice entonces que si yo tengo el área de la superficie, eso es equivalente a recorrer con el campo vectorial F toda la frontera de ese volumen que está allí, ¿ya? Eso es lo que a modo grosso dice lo que es el teorema de Stokes. Y el teorema de Green, que es un caso especial del teorema de Stokes, lo que hace es que relaciona la integral de línea de un campo vectorial sobre una curva plana con la integral doble sobre la región que encierra la curva. Es decir, eso lo que quiere decir que si yo tomo el área de esa curva plana, esta que está acá, D, es lo mismo que yo recorra toda esa curva a través del camino C1, C2, C3 y C4, ¿ya? Eso es lo que dice el teorema de Green, que está acá, ¿ya? Si yo tengo C, una curva cerrada y simple, dividida a trozos, bla, 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 entonces satisface eso que está allí. Esos son los tres teoremas clásicos del cálculo vectorial y que para nosotros son fundamentales para construir lo que es el método mimético. Bien, ahora nos interesa el método mimético ya, ¿sí? Ya dejamos de hablar de tantas cosas, de tanta teoría, y vamos a hablar del método mimético. Bien, ¿preparados? Sí, más o menos. Bueno, vamos a tener la mano aquí por si acaso necesito escribir algo. Bien. Ok. El método mimético que vamos a desarrollar, necesitamos desarrollarlo en dos de dos formas. Una, el caso
unidimensional. ¿Qué significa unidimensional? Que estamos en una sola dimensión. Solamente tenemos una dimensión a trabajar. Y luego que lo desarrollemos en el caso unidimensional, lo vamos a tratar de extender al caso bidimensional, donde esa extensión no es trivial. ¿Qué significa que no sea trivial? Que no es fácil de obtener esa extensión al caso bidimensional. Pero sin embargo, nosotros vamos a tratar de hacer esa extensión al caso bidimensional. Bien, para el método mimético unidimensional, en el estudio de las ecuaciones diferenciales, es de interés siempre poder hallar una función desconocida u de t. Y fíjense, por ejemplo, cuando nosotros teníamos esta ecuación x, déjenme hacer algo primero, a ver. Primero vamos a ver si me puedo conectar aquí. Si quieren, vamos a tomar una pausa de 10 minutos. Sí, 10 minutos para que tomen agua, se refresquen un momentico. Y ahorita volvemos en 10 minutos para yo conectar una cosita aquí. Está bien.